En el mundo, hacer periodismo, especialmente de investigación, se vuelve cada vez más peligroso. A las mafias, a los poderosos, no les gusta que nadie invada sus reinos. Los periodistas están en la mira. Un afectuoso saludo en esta tarde de 24 de septiembre, cuando tenemos el enorme agrado de contar con ustedes para presentar la revista académica Enfoques de la Comunicación número 3. El tema que nos convoca es la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación. Pertinente, necesario y urgente. Saludamos la presencia del profesor Diego Zambrano Álvarez, coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación y director de la revista. Diego Zambrano Álvarez es doctor, PhD en Filosofía y Lógica por Cambridge International University, doctor, PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, licenciado y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene además un diploma superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, es máster oficial en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona y tiene una diplomatura superior en Derechos Humanos por la International University of Global Studies y el Centro UNESCO. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile. Es profesor de Filosofía del Derecho e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, docente del Departamento de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional y coordinador general de promoción de derechos en el Consejo de Comunicación. El doctor Zambrano realizará la presentación oficial de Enfoques de la Comunicación número 3. Doctor, es usted bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes con todas, con todos. Es para mí un motivo de profunda satisfacción poder poner a disposición de la ciudadanía el tercer número de la revista Enfoques de la Comunicación, una contribución académica publicada por el Consejo de Comunicación, pero que es resultado de un trabajo colaborativo interinstitucional muy fuerte en cada una de sus etapas. Enfoques de la Comunicación, contar con un comité editorial conformado por intelectuales de altísimo nivel académico, pero que además son personas que, pese a sus múltiples ocupaciones, siempre han encontrado el tiempo, la voluntad y la mística para aportar de forma proactiva y ad honorem a la consecución de nuestro objetivo principal, que ahora se encuentra aquí en mis manos y que espero que muy pronto en la mano de todos ustedes. Por esta razón, me permito extender un saludo fraterno, agradecido y lleno de admiración a la doctora Gabriela Falconi, a la doctora Verónica Yepes y al doctor Miguel Vázquez. Queridas y querido amigo, colegas y cómplices en este querido proceso. No puedo dejar de agradecer también al equipo técnico del Consejo de Comunicación, a la Dirección de Promoción del Conocimiento, especialmente a su directora, la especialista María Fernanda Cedeño, editora de la revista, y a la Dirección de Comunicación, quienes se encargan de la parte artística, de la diagramación y de la difusión del material generado. La tercera entrega de Enfoques de la Comunicación aborda un tema central: protección a periodistas y trabajadores de la comunicación desde diversas perspectivas, muchas de ellas críticas, inclusive hasta contrapuestas, que van desde un análisis provenientes de la academia, del periodismo, de la institucionalidad, además de presentar un equilibrio importante en el desarrollo teórico y en la fundamentación empírica de las afirmaciones formuladas por nuestras y nuestros autores, lo que sin duda enriquece la vocación de difusión que inspira esta revista y, lo que es más importante, abre un abanico amplio de ideas contrapuestas, como lo había indicado, para hacer de nuestra revista un valioso insumo de lectura y de consulta. Cabe señalar que los artículos que conforman la parte central de esta entrega son productos de una rigurosa selección y un profundo análisis por parte de colaboradores externos, académicos de las principales facultades de comunicación y lingüística, entre ellas la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de las Américas, la Universidad UTE, entre muchas otras, a quienes agradecemos por su tan profesional, puntual y desinteresada labor en el análisis de los textos puestos a consideración. Y por supuesto a las y los autores que confiaron en nosotros para la difusión de sus esfuerzos y contribuciones, además de su predisposición para considerar las gentiles recomendaciones formuladas por las y los revisores pares por medio de sus informes. Cabe señalar que, si bien existe un hilo conductor establecido en el tema central de la publicación, los enfoques son muy diversos, no siempre coincidentes. La seguridad en el ejercicio profesional del periodismo y de los trabajadores
de la comunicación es multidimensional y multifactorial. Si bien es imposible abordarlos todos en una sola publicación, nuestra revista atiende, sin duda, los más importantes. Aspectos relativos a la seguridad física, en coberturas de campo, ataques a periodistas de investigación, seguridad laboral, seguridad industrial y, por supuesto, las justificaciones teóricas y normativas de la necesidad que como sociedad tenemos de proteger al periodismo como baluarte de la libertad de expresión y esta como condición sine qua non para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. En las últimas secciones de la revista, en las dos últimas secciones de la revista, que cálidamente recomiendo su lectura íntegra, consta la propuesta de principios generales para la protección de trabajadores de la comunicación. Este fue un trabajo formulado por la Dirección de Protección de Derechos del Consejo de la Comunicación, que es el resultado de un proceso de investigación, aprendizaje institucional y debate con expertas y expertos, por medio de la organización de foros académicos, públicos y gratuitos sobre el tema central de la publicación y que han guiado este trabajo de síntesis, que dio como resultado un texto que recoge los principales estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y protección a periodistas, y que pretende ser un documento generador de debate público amplio hasta llegar a ser un texto validado por la sociedad civil, los gremios, los profesionales de la comunicación, observatorios y otro tipo de instituciones relacionadas con esta temática. Por tratarse de una propuesta, queda claro que no es un texto terminado, ni una versión final. Esto es así porque además de su publicación, este compendio será puesto en consideración de la mayoría de actores del sistema de comunicación a fin de recibir aportes y comentarios que permitan su perfectibilidad, previo a ser puesto en conocimiento de las instancias rectoras de la libertad de expresión con competencia para la adopción e implementación de políticas públicas en la materia. Es decir, se trata de un proceso de desarrollo, en pleno desarrollo, y una invitación a contribuir desde la visión de cada uno de nosotros, que es la manera en la que estamos seguros se construye verdaderamente una sociedad democrática. Aparece además una compilación de los principales precedentes jurisprudenciales pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, fuente jurídica vinculante para el Estado ecuatoriano y que conjuntamente con la Constitución de la República constituyen elementos indispensables al momento de reflexionar y tomar decisiones sobre el tema que nos ocupa. Avanzamos así con firmeza en el proceso de indexación, cumpliendo escrupulosamente con cada uno de los requisitos previstos por indexadoras de impacto regional, como un punto intermedio hacia una proyección, hacia una indexación de impacto mundial. En este sentido, nos permitimos invitar a todos quienes nos acompañan a formar parte también de nuestro cuarto número de enfoques de la comunicación en calidad de autores, de colaboradores externos. El tema central de esta siguiente entrega será violencia y discriminación en los medios de comunicación, la misma que se encuentra en la etapa de recepción de contribuciones académicas. Finalmente, no me queda más que invitarles a descargar gratuitamente la revista que tenemos el placer de presentar en esta tarde, la misma que se encuentra a su disposición en la página web oficial del Consejo de Comunicación, además de invitarles a hacerles llegar sus sugerencias, que son siempre bienvenidas. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el interés en nuestro trabajo. Continúa. Muchas gracias, Diego. La libertad de expresión y el libre acceso a la información son dos derechos que el periodismo requiere con mayor énfasis, pues su práctica permite que el ciudadano se informe y los hechos son la esencia del periodismo. Su rol principal es narrarlos, describirlos desde la experiencia. Para que esto se cumpla, la libre expresión juega un papel importante, ya que garantiza que esa información de interés político, social, económico, llegue a la sociedad sin complicaciones. Estas son las reflexiones del profesor Paolo Muñoz de la Universidad San Francisco de Quito, uno de nuestros autores, y a quien ustedes podrán leerlo en el número 3 de Enfoques de la Comunicación, que cuenta con un consejo editorial, que es un órgano asesor conformado por miembros internos y externos, quienes velan por el cumplimiento de los propósitos de la revista, el nivel académico de la misma y el desarrollo de su política editorial. Tengo el honor de presentar a la profesora Verónica Yepes Reyes, integrante externa del Consejo Editorial de la revista Enfoques de la Comunicación. Ella es decana de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es PhD en Humanidades por la Universidad del Sur de Dinamarca
investigadora principal del Observatorio de Comunicación, miembro del Grupo de Investigación en Aprendizaje, Servicio. Su énfasis de investigación se relaciona con la participación digital, la comunicación para el cambio social, el uso social de las tecnologías y los imaginarios sociales, las metodologías de aprendizaje vivencial, en particular el aprendizaje-servicio. Doctora Yepes, sea usted bienvenida. Muchas gracias, María Fernanda. Es un gusto estar aquí. Buenas tardes. Como miembro del Consejo Editorial, fui elegida en esta ocasión para, en representación de mis colegas, tener el privilegio de hacer la presentación de este número, de esta revista. Pero, ¿qué es una revista? ¿Y de qué se trata la revista Enfoques de la Comunicación? El Diccionario de la Lengua Española proporciona 8 definiciones de la palabra revista. La primera de estas definiciones la describe como segunda vista, revista. Es decir, un examen hecho con cuidado y diligencia. Y esta podría ser una definición muy precisa de cómo se construyó la presente publicación, luego del lanzamiento de su convocatoria a inicios de junio y en plena pandemia, por redes sociales y medios, y mediante el envío electrónico de invitaciones a universidades, organismos, instituciones y medios de comunicación, se recibió un número importante de propuestas, las cuales pasaron por un proceso de revisión por pares de doble ciego. La revisión de pares de doble ciego es una herramienta que permite asegurar a las revistas que los trabajos científicos que publican tengan calidad y beneficien a toda la comunidad científica particularmente. En la editorial Springer, por ejemplo, se acota que a veces los autores encuentran intimidante el proceso de revisión por pares, porque puede conducir al rechazo de su manuscrito. No sé si intimidante sea el término más correcto, pero hay siempre la posibilidad de que ese producto, que uno como autor lo concibe como fantástico, claro y perfectamente bien escrito, sea considerado completamente lo opuesto por un revisor, o por los dos revisores. Pero también es cierto que a veces al propio autor se le dificulta apartarse del texto y verlo desde la perspectiva del otro. Y para eso ayuda el proceso de revisión y las sugerencias que una revisora puede aportar para fortalecer, aclarar y mejorar los manuscritos antes de su publicación. El proceso es doble ciego, porque ni las autoras ni los revisores conocen las identidades de los demás. Y utilizo el femenino y el masculino aleatoriamente, porque esa es la suerte del doble ciego. De ninguna manera uno y otra pueden saber quién fue esa persona que aportó a enriquecer su trabajo intelectual. Ese es el aporte real de la academia. Pero bien, regresando a la revista, el significado de la RAE que nos compete para esta publicación es el 7º en la edición actualmente en línea y se refiere a una publicación periódica con textos e imágenes sobre varias materias o sobre una especialmente. En el caso de este tercer número de Enfoques de la Comunicación, el tema central sobre el que gira especialmente es el de la protección a periodistas, trabajadoras y trabajadores de la comunicación en situaciones de riesgo. El tema de la protección, tanto a periodistas como a trabajadores y trabajadoras, confronta a la sociedad en su conjunto a velar por su propio derecho a las libertades, que se fundamentan en la posibilidad de la creación y el acceso a la comunicación, a la información, al conocimiento, mediados generalmente por la profesión del periodista o el comunicador o la comunicadora, en un contexto cada vez más violento y totalitario. Nos lleva a reflexionar también sobre la sensible situación de los profesionales cuando su acción ética confronta al poder y toma una opción por la defensa de los derechos, de la justicia, de la vida. Estamos entonces frente a un desafío colectivo, pues esta protección de las libertades no se reduce a una demanda gremial o sectorial, porque, de ser así, la sociedad perdería su propia capacidad libertaria. Es decir, es imperiosa la necesidad de hacer nuestra la custodia de la palabra y del pensamiento, que nos hacen libres, y ahí radica esta protección en su esencia. Pero también hay problemas concretos en el ejercicio de la profesión en temas laborales, en el trabajo en los medios, jornadas prolongadísimas, coberturas conflictivas y complejas, condiciones difíciles, con poca protección sanitaria, con escasos recursos económicos y poco apoyo humano,
y trabajando siempre con la presión de la hora de cierre de la edición y la presión de las fuentes. Entonces, la protección va más allá de la seguridad física de trabajadores y trabajadoras. Va de la mano con la defensa de derechos. Son estos dos temas que desde distintas perspectivas y distintos ángulos se abordan en el presente número. Pero enseguida me tomarán la posta periodistas e investigadores de esta edición, que podrán contarles de primera mano su contenido. Yo regreso al prólogo del Dr. Zambrano, director de la revista y que me antecedió, para hacer mías sus palabras y decir que este tercer número de la revista es un esfuerzo conjunto, multidisciplinario, interinstitucional, plural y abierto, articulado como una manera de incentivar investigaciones y reflexiones más profundas, más documentadas e inteligentes, que puedan ser analizadas, debatidas y enriquecidas colectivamente. Porque precisamente son ustedes todos, 100 personas aquí congregadas en este momento, y quienes luego se conecten a escuchar esta transmisión gracias a las posibilidades que las tecnologías hoy nos prestan. Pero sobre todo, son todas las personas quienes den vida a estos relatos, a estas narraciones, a leerlas, a analizarlas, discrepar o asentir con lo ahí escrito. Quienes cierran el círculo de la comunicación, quizás lo abren más, a otros espacios, a otras redes y a otros momentos. Enfoques de la Comunicación es una publicación del Consejo de la Comunicación, una institución pública que cuenta con un equipo insuperable. Como parte del Consejo Editorial, agradezco el trabajo y la colaboración de un número importante de profesores, investigadores y profesionales de la comunicación de, por ejemplo, la Universidad Internacional del Ecuador, de la Defensoría del Pueblo y de mis dos almas mater, la Universidad San Francisco de Quito y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es para mí un verdadero privilegio presentar este número de la revista, porque significa diseminar información interesante, relevante, académicamente sólida y que enriquece tanto a la academia como a mi profesión de comunicadora, orgullosamente ecuatoriana y ciudadana del mundo también. Gracias. Muchas gracias a la doctora Yepes por su intervención. Pasar de un periodismo que visibiliza solo las consecuencias y afectaciones a un periodismo de prevención, analítico y crítico, que aborde la complejidad de esas problemáticas y sus causas estructurales. De igual forma, impulsar la visibilización de los antagonismos y litigios sociales con la finalidad de que incidan en la configuración del Estado y de la organización social, pues así los riesgos detectados se incluirían en la agenda de intervención. Periodismo ecuatoriano en la seguridad, en la sociedad del riesgo, reflexibilidad y experiencias en cobertura sobre crimen organizado en 2018 y 2019 es el título del artículo escrito por Francisco Garcés y Byron Andino Veloz, colegas periodistas quienes nos honran con su presencia en el número 3 de Enfoques de la Comunicación. Y son ellos quienes me permiten presentar a uno de sus compañeros de labores, Juan Carlos Aizprúa, periodista, licenciado en Comunicación Social, especializado en periodismo de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana. Fue reportero de noticias de la comunidad en TC Televisión, reportero de temas económicos en Ecuavisa, presentador del espacio informativo Televistazo. Actualmente, estudiando un posgrado en Comunicación y Periodismo Digital en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Juan Carlos nos hablará sobre el periodismo en tiempos de pandemia. Juan Carlos, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María Fernanda, por esa presentación. Un saludo especial a todos quienes conforman el Consejo de Comunicación y, por supuesto, a quienes han estructurado esta tercera edición de la revista Enfoques de la Comunicación, tanto a los autores externos y también a los colaboradores que, con toda esta redacción que en los últimos días he revisado, gracias a lo que ustedes me hicieron llegar, pues pude darme cuenta de que es un insumo importantísimo para los periodistas y para quienes están estudiando comunicación social o periodismo, y específicamente el periodismo de investigación, algo que me interesó muchísimo de la revista, y tuve la oportunidad de conversarlo con mi compañero Francisco Garcés y Byron Andino, quienes trabajan acá también en la cadena televisiva Ecuavisa, es que precisamente recoge las anécdotas, las vivencias, las experiencias de un sinnúmero de periodistas durante toda esta emergencia sanitaria. Los periodistas en el Ecuador veníamos de conocer
lo que era una cobertura post-catástrofe, luego del terremoto que sacudió a las provincias de Manabí y Esmeraldas el 16 de abril del año 2016. En ese momento, varios periodistas nos habíamos trasladado hasta la zona básicamente afectada. Estamos hablando del centro norte de la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Teníamos que, de alguna manera, aprender y comprender todos estos procesos informativos dentro del ejercicio periodístico en momentos de catástrofe, en momentos de necesidades urgentes de la ciudadanía, en este caso de los habitantes de Manabí y también de la provincia de Esmeraldas. Yo siempre digo que estamos en un constante aprendizaje dentro de la labor periodística y es importante que la revista Enfoques de la Comunicación de alguna manera explique todos estos detalles y con lo que los periodistas nos encontramos diariamente en el ejercicio profesional. Ustedes han mencionado algunos temas relacionados a, por ejemplo, la seguridad de los periodistas, algunos inconvenientes, problemas o llamémoslo también retos que nos encontramos en el quehacer de este trabajo y son básicamente relacionados a situaciones a las que nos enfrentamos todos los días con las fuentes que manejamos, con la carga horaria de trabajo, también con el manejo de la información o cuando alguna autoridad, un alto funcionario, un funcionario de un cargo jerárquico dentro de un gobierno o de X institución pública o privada no quiere que algún tipo de información se publique y ahí es cuando de alguna manera se intenta menoscabar el trabajo investigativo del periodista. Pero volviendo al tema del periodismo in situ, en el caso del terremoto, en ese momento los periodistas nos enfrentamos a algo nuevo. Analizando 4 años después el caso de la pandemia por la propagación del COVID-19, nos enfrentamos también a algo completamente nuevo. En mi caso, yo soy periodista de economía, llevo más de 8 años ejerciendo el periodismo de economía en Ecuavisa, en el espacio informativo de Televistazo, y hay otros compañeros que tienen un poco más de experticia en temas relacionados a la salud. En este caso, desde inicios de febrero, y ya mucho más entre marzo y abril, tuvimos que leer muchísimo, volver a las bases de la lectura, de revisar un sinnúmero de artículos, de publicaciones, revistas, qué decían las revistas en China, qué decían publicaciones, los informativos en los Estados Unidos, qué estaba pasando en Italia, qué sucedía también en España, 2 países de la Unión Europea donde se propagó el virus de una manera muy, muy rápida y donde todos conocemos, se registraron miles de muertos debido a la falta de cuidados en algunos sentidos. Entonces nosotros estamos en todo ese proceso de aprendizaje de, primero, lo que era COVID-19, desde algo muy básico, qué significaba las siglas COVID-19 y cómo el virus se propagaba, cuáles son los síntomas, las formas en las que podíamos enfrentar el virus, qué pasaba en los países, en los grandes países, en países desarrollados, repito, Italia, España, qué pasaba en China, qué pasaba en Medio Oriente, qué pasaba en los Estados Unidos y obviamente entender todos estos procesos informativos que manejaban los periodistas en cada una de sus jurisdicciones, en cada uno de sus territorios, para luego de alguna manera trasladarlos y aterrizarlos a la experiencia del Ecuador. Ha sido un proceso muy enriquecedor, yo lo calificaría como muy enriquecedor, muy difícil porque todos estos acontecimientos históricos que quedan marcados para la historia del mundo, siempre de alguna manera necesitan ese conocimiento, esa experticia, ese aprendizaje. Y nosotros estamos ahora en esa transición. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Nos hemos percatado también de esta transformación y fortalecimiento de la digitalización de la información. Se han abierto en varios foros, en varios organismos nacionales e internacionales sobre comunicación y periodismo, el debate acerca de cómo la digitalización de la información, esta sociedad globalizada tecnológicamente que cada día se ve más abocada a utilizar las tecnologías y aplicar y entender las tecnologías de la información, cómo eso pudo en su momento haber hecho a un lado o haber afectado tal vez el trabajo del periodista, el trabajo en este caso tradicional del periodismo. Sin embargo, en todos estos debates y análisis que se han generado constantemente, hemos llegado a la conclusión de que estas han sido herramientas
que nos han ayudado a que información sobre el COVID-19, cantidad de fallecimientos, cantidad de contagiados, medidas de restricción, de confinamiento, de restricción de la movilidad, medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, las decisiones que toman los gobiernos nacionales en cada país y los gobiernos locales, toda esa información sí ha sido mejor transmitida o más rápidamente transmitida a través de estos medios digitales, de estas plataformas digitales que han proliferado o, como repito, se han fortalecido durante estos meses de propagación de la pandemia en el mundo. Sin embargo, volviendo al tema del debate sobre qué ha pasado con el trabajo periodístico en todos estos meses, hemos concluido en que las bases del periodismo están ahí, en que las bases de contrastación de información, de verificar la información, están ahí, y que lamentablemente todas estas herramientas tecnológicas que nos han servido a los periodistas para llegar a más personas, para poder, como en estos momentos lo estamos haciendo a través del lanzamiento, a través de la plataforma Zoom para el lanzamiento de la revista Enfoques a la Comunicación en su tercera edición, nos han ayudado como herramientas, como un mecanismo, como un puente. Pero las bases del periodismo siempre se tienen que mantener. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de la digitalización de la información, lamentablemente, un sinnúmero de personas, de instituciones públicas y privadas, movimientos políticos, gremios, etcétera, etcétera, la sociedad en general, las utiliza para mal informar, para confundir, para tergiversar, las denominadas y polémicas fake news. Entonces también hemos tenido que enfrentar no solo la pandemia del coronavirus en la parte del conocimiento, de la información, del aprendizaje, sino también saber que hay un sinnúmero de información. Justamente hace pocos minutos yo compartí en Twitter una publicación que la hicieron en la Fundación Gabo, de Gabriel García Márquez en Colombia, y ahí hablaban y generaron un debate muy interesante sobre la saturación de información que no solo tiene la gente, sino que tenemos también los periodistas. Esa saturación de información la vivimos entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y cuando estaban la mayoría de los cantones, de los más de 220 cantones en el Ecuador en semáforo rojo, y había un sinnúmero de información de distintos espacios, tanto en lo público como en lo privado, municipios, autoridades nacionales, ministros de Estado, algunos actores políticos, epidemiólogos, los expertos en salud o de las facultades de medicina de las universidades. Entonces los periodistas teníamos que trabajar en un ejercicio de sistematizar toda esta información. Por eso yo, repito, ha sido todo un aprendizaje constante y es lo bonito de esta profesión. Lo digo bonito porque de verdad enriquece mucho no solo lo personal, sino también lo profesional, de enfrentarnos a estos procesos sociales, históricos, políticos, que de alguna manera nos hacen retarnos y mejorar cada vez más, pero volver siempre a las bases del periodismo de investigación. Y sobre ello también quiero acotar que hubo críticas a los medios de comunicación tradicionales, básicamente porque de manera operativa e incluso física se nos dificultó cubrir algunos acontecimientos, algunos hechos relacionados al COVID-19. Y es que el COVID es un enemigo silencioso, es un enemigo invisible, y a diferencia, aquí hago esta comparación, un símil en cuanto al tipo de cobertura que hemos tenido que desarrollar. En el caso de Pedernales, nosotros podíamos acceder a ciertas zonas. Había que cuidar si estábamos en un lugar donde los escombros con una réplica podían afectarnos, ¿no?, nuestra integridad física. Pero no había ese temor a contagiarnos de algo, no había ese temor a eso desconocido, no había ese temor a que podíamos enfermarnos de algo, cosa que sí pasó actualmente. Entonces, con todo esto que les comento sobre aprender, conocer, entender qué es una pandemia, hemos leído sobre la peste bubónica, sobre la gripe española. En algún momento me tocó cubrir la gripe H1N1, que no tuvo el mismo impacto entre los años 2009 y 2010, que lo ha tenido en 2020 el COVID-19. Pero también, aparte de todo este proceso, también tuvimos que cuidarnos mucho. Y en las empresas de comunicación, en los medios de comunicación,
también se generaron estos mecanismos de bioseguridad, esas medidas que aplican los centros comerciales, que aplican los bancos, en las empresas, en los edificios, que aplicamos en casa con nuestras familias, también se aplicó en los medios de comunicación. Ya los periodistas no teníamos acceso entre los meses más complejos de la propagación del virus en el Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil, que en su momento fue el epicentro de la pandemia. Era difícil, por ejemplo, acceder con una cámara a un hospital y contar cómo estaban trabajando los médicos, sacrificadamente los médicos, durante los días más duros del tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque nos podíamos contagiar, ir a un mercado, ir a un lugar donde sabíamos que existiría aglomeración de personas. Para nosotros fue un reto porque nos podíamos contagiar. Se contagiaba el periodista, se contagiaba el camarógrafo, se contagiaba el asistente de cámara y eventualmente al regresar al medio de comunicación a procesar ese material para publicarlo a través de un reportaje, hablo específicamente del formato de televisión, eventualmente podíamos contagiar a otros compañeros también. Entonces, adaptarnos a eso y cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestros compañeros y que desde las empresas de comunicación también nos cuiden fue un reto. Yo me congratulo de verdad y estoy, como lo dije en un momento, muy emocionado con esta edición, con esta entrega, de esta tercera entrega de la revista Enfoques de la Comunicación, porque creo que esto nos va a servir muchísimo a quienes estamos en el día a día desarrollando la profesión, la actividad periodística, pero también va a servir como un insumo muy importante, muy necesario, principalmente necesario para los estudiantes de comunicación. He revisado algunas páginas de la revista y me ha llamado mucho la atención de manera positiva de cómo incluso tratan los vacíos o las ambigüedades que puede existir dentro de la ley de comunicación en cuanto a esto, porque la ley de comunicación que comenzó su trámite en la década del año 2010, 2011, 2012, nunca habló de una pandemia. La ley de comunicación habla de la seguridad de los periodistas de manera escueta, pero cada vez nos damos cuenta que nos enfrentamos a un mundo diferente. No sabemos si la naturaleza, después de unos años más, nos arroje otra pandemia para que los seres humanos luchemos contra eso, y a los periodistas para que informemos de eso, y a los médicos para que luchen contra eso. Pero nos damos cuenta de cómo estos vacíos dentro de las normativas, dentro de las instituciones públicas y privadas, y dentro del proceso normativo, de las leyes del país, en este caso la ley de comunicación, nos dejan de alguna manera desamparados a los periodistas, y es que a través de los gremios, a través de de las empresas de comunicación, de los medios de comunicación, de los colegas, del trabajo diario, de la organización que hacemos nosotros todos los días, vamos generando todos estos mecanismos de protección de manera empírica. Si bien es cierto, la Organización de las Naciones Unidas tiene una legislación relacionada a la protección de los periodistas, pero se habla mucho del caso de México, donde asesinan a cierto grupo de periodistas o cierto número de periodistas cada cierto tiempo. Se habla de lo que pasó en Colombia en su momento también, el ejercicio de allá. Estuve en la Unión Europea a finales de enero y tuve la oportunidad de conversar con la fundadora de la Escuela de Prensa de Bruselas en Bélgica, y ella me explicaba que allá también los periodistas en Europa están en constante riesgo, sobre su integridad, sobre su trabajo investigativo. Y vemos que en el Ecuador, ahora, con la llegada de la pandemia, no solo que los periodistas tuvimos que inteligenciarnos en todo este tema epidemiológico relacionado al virus para informar, sino que también tuvimos que cuidarnos. Yo finalizo compartir experiencias con ustedes. Yo finalizo con el artículo que escribió en un periódico una colega periodista corresponsal de CNN en el Ecuador, un artículo muy sentido que tocó los sentimientos de los periodistas desde su humanidad, desde el ser humanos, ser personas. Decía, no he tenido tiempo de llorar. Ella lo publicó meses después del terremoto de Manabí en 2016. Ella lo publicó a mediados de ese año de 2016 y hablaba de que básicamente sí, los periodistas estamos preocupados por la información, estamos preocupados por ser ese puente, ¿no?, informativo entre
los receptores y quienes cuentan la noticia, quienes son protagonistas de las noticias, pero ¿quién se preocupa por nosotros? ¿Quién ve por nosotros? Y en efecto es así, y es interesante analizar y aterrizar la idea de que somos periodistas, pero también somos seres humanos. Si todos los periodistas del Ecuador nos hubiésemos contagiado de COVID-19, hablo de los periodistas de televisión, de radio, prensa escrita, medios digitales, quienes hubiesen contado todas estas historias relacionadas, positivas y lamentablemente más negativas, relacionadas al COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus sentidas palabras. De hashtag nos faltan 3 al COVID-19. Periodismo o espectáculo político. Wilson Benavides Vázquez, autor de la revista Enfoques de la Comunicación, plantea a manera de hipótesis en su artículo que el periodismo no es solo una actividad reglada, Alsina 1989, sino que constituye una cultura política, Ramírez 2003, que configuró 3 casos en Ecuador como un espectáculo, Enderman 1991, favoreciendo con ello el relato oficial sobre estos hechos a costa de silenciar, Grigelmo 2012, en la memoria colectiva de nuestro país a las víctimas. Los 3 casos a los que se refiere Wilson Benavides Vázquez son los siguientes: el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera norte entre marzo y abril de 2018, el paro nacional y levantamiento popular de octubre de 2019 y la pandemia del coronavirus en 2020. De igual manera, les invitamos a leer el texto de Wilson Benavides Vázquez en Enfoques de la Comunicación número 3. Cuando son las 16:40 y seguimos recibiendo con mucho afecto a quienes nos acompañan en la presentación del número 3 de la revista Enfoques de la Comunicación, es grato para mí presentar a ustedes a uno de nuestros destacados autores. Se trata de Sergio Poveda, autor del artículo titulado Timoneando el Peligro, Maruyama González y María Storm. Sergio explora el fotoperiodismo y la crónica. En 2009 consiguió 12 becas para estudiar en Estados Unidos. Allí descubrió la pasión por la fotografía. Con el fotoensayo Beauty recibió el Premio Internacional de Fotografía Study Missouri Consortium 2016. Allí explora las revueltas causadas por la muerte del joven afroestadounidense Mike Brown en manos de un policía. La exhibición tuvo lugar en el Capitolio del Jefferson City. Con base en esto, hizo el documental Where Walls and We Don't Speak, 2019. Este 2020, Hispanic Culture Review de George Mason University premió y publicó su fotodocumental Pietà sobre la situación de migrantes entre Ecuador y Perú. También Arrow Rock Magazine publicó sus narrativas visuales. Estudió Relaciones Internacionales en Lindenwood University, Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador y termina su maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En 2015, USA Today le incorporó a sus filas por la investigación After Ferguson, After Mad Walls and We Don't Speak. También trabajó en la Fundación Guayasamín y reportó para el diario El Telégrafo y The Legacy. Actualmente se ocupa de 2 investigaciones, la académica, Estado Frontera y Feminicidio en 2066, la periodística, Perros Callejeros de Ecuador. En 2021 lanzará su primer libro de fotografías sobre Héctor Abarca, compositor ecuatoriano. Sergio, gracias por acompañarnos y dirigirte ahora al auditorio que te escuchará con atención. Buenas tardes, muchas gracias. Solo una pequeña precisión. Mi ensayo académico, mi investigación académica es sobre el libro de Roberto Bolaño, 2666. Gracias por la introducción. Les saludo también a los otros chicos, a los otros panelistas. Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de mi investigación Timoneando el Peligro. ¿Sabían que entre 2006 y 2018 murieron más de 1000 periodistas en todo el mundo? Es terrible. Pero eso no es lo peor, sino que el 90% de los responsables de estas muertes aún no han sido condenados. Como pueden ver, dedicarse al periodismo es inscribirse en un universo de conflictos. Por ende, es necesario contar con estrategias para reducir los riesgos y los roces. Así, investigué 2 coberturas periodísticas en el continente americano. Vamos a verlas. Por un lado, el reportaje de Maruyama González sobre la guerra de drogas en México, y por otro, el fotodocumental de María Storm sobre la comunidad Lambi, un grupo de indígenas aún no reconocidos por el gobierno de Estados Unidos. Ahora,
¿Cómo hice la investigación? Primero entrevisté a los periodistas, luego describí, tras muchas horas de trabajo, sus casos y finalmente analicé estas coberturas por medio de teorías de la frontera y del Estado. Examiné las experiencias de estos periodistas por medio de dos conceptos, que pueden verlos aquí en la pantalla. No son tan complejos, la distancia cultural y la fricción interétnica, que explican las diferencias, o más bien las razones sociales que diferencian a dos culturas. Estos conceptos me ayudaron a identificar estrategias que tanto Maruyama González como María Storm utilizaron para reducir los riesgos de carácter relacional. Porque como ustedes saben, el periodismo es una actividad que se procesa y se construye en las interacciones. Muchas veces son de tipo interétnico. Ahora, si quieren conocer todo este conjunto de estrategias, yo les invito a que revisen mi texto y sobre todo la revista Enfoques de la Comunicación. Por lo demás, yo también compongo un panorama de cuál es el lugar que ocupan los periodistas dentro del Estado. Ahora vamos a ver los perfiles de estos periodistas. ¿Qué les parece? Maruyama González es un reportero japonés cuyos trabajos para la televisión combinan crónica roja, crónica de viajes, documental político y cultural, humor. Así, de hecho, así se presenta él en las investigaciones de campo, y aparte hace análisis, o sea, hace reportajes totales sobre el mundo Hansai. En japonés quiere decir criminal. Ahora, cuando él estuvo cubriendo la guerra de drogas en México, su principal objetivo era describir las conexiones que existían entre los grupos de autodefensa y la policía, hacer un perfil de las fuentes informativas y experimentar el peligro. Como pueden ver, estas son imágenes del reportaje que él realizó. Entonces, es un ambiente de guerra. En el primer día ha visto cadáveres en las autopistas, había una información muy limitada. Sus fuentes de información, adicionalmente, eran poco confiables, la gente vivía en un ambiente de miedo y pues había actos terroristas casi todo el tiempo. Pero pese a todo eso, él cumplió su misión. María Storm es una fotógrafa rumano-alemana, muy joven, que fotodocumenta situaciones culturales. En 2011, ella viajó ella conoció a la comunidad Lambi en Carolina del Norte. La fotógrafa, por su parte, debido a su origen, siempre tuvo o sufrió discriminaciones en Alemania. Entonces, su historia de vida conectó inmediatamente con los jóvenes de esta comunidad y allí se quedó hasta el 2017 investigando la cultura, sus problemas y otros aspectos. Por efecto, publicó el libro You Don't Look Native to Me, que quiere decir, para mí, tú no pareces indígena. La misma fotógrafa me permitió mostrar esta tarde algunas imágenes de su libro, que ustedes pueden ver. La mayor parte de los Lambi son descendientes de otros grupos nativos, o sea, son mestizos, y su apariencia no se ajusta a los estereotipos de cómo debe verse una persona indígena. Muy bien. Pese a todo esto, la fotógrafa también experimentó algunos riesgos, algunas adversidades, sobre todo el acoso masculino. Ahora, mi investigación tiene 4 ventajas para ustedes. Primero, incentiva o aporta al profesionalismo de investigadores de este ámbito, de periodistas y también de los estudiantes de comunicación. Segundo, establece un puente entre el periodismo y las ciencias sociales. En tercer lugar, es muy actual porque nos familiariza con 2 periodistas globales que dejan sus países para enterarse y registrar lo que está ocurriendo en otras realidades. Y debido a ese trabajo, ellos están marcando su nombre en la historia de este oficio. Y cuarto, podemos conocer algunos conflictos contemporáneos de nuestro continente y yo planteo algunas preguntas de tipo político y ético. Por ejemplo, ¿cuáles son los modos más efectivos para que los periodistas formen una fuerza capaz de pugnar por sus derechos y conseguir mejorías en sus condiciones laborales? Les recuerdo que mi investigación se llama Timoneando el Peligro. Les invito a leerla, a descargarse la revista Enfoques de Comunicación, que está muy hermosa, ya la pude ver, y háganme saber sus comentarios. Antes de finalizar, tengo que agradecer a la académica Yumiko Baba, que se encargó de traducir el reportaje de Maruyama González del japonés al español. Soy Sergio Poveda y les deseo una bonita tarde.
Muchas gracias, Sergio, por tu intervención y por ser uno de nuestros destacados autores. El debate en torno a la protección a trabajadores de la comunicación ha cobrado una saludable actualidad en Ecuador. A partir de este tema, es ineludible reflexionar sobre la libertad de expresión y su estrecha relación con la democracia. Estas reflexiones han sido abundantes, aunque nunca suficientes, en torno al horror de las agresiones contra periodistas y el efecto de silenciamiento que provocan en la sociedad. Estas son las palabras de Gustavo Valencia Espinosa, autor del ensayo titulado Acentos y silencios en la protección a periodistas en Ecuador. Su ensayo, sin dejar de llamar la atención sobre la gravedad de las agresiones perpetradas por la ciudadanía, las identifica como el epifenómeno de una disputa aún más violenta, aunque menos visible, en la que las distintas formas de concentración de los medios de comunicación podrían convertirles en vehículos para restringir la libertad de expresión. Bajo esta perspectiva, es posible identificar con claridad que las responsabilidades del Estado con respecto a la protección de trabajadores de la comunicación no pueden limitarse a un carácter reactivo frente a las amenazas, sino que tienen que atender las características estructurales que hacen posible la violencia contra periodistas y simultáneamente afectan en múltiples formas al derecho de la libertad de expresión. Les invitamos a leer a Gustavo Valencia Espinosa en Enfoques de la Comunicación número 3. Para el cierre de esta jornada virtual, invitamos a la magíster María Isabel Calle León, coordinadora de Desarrollo de la Información y Comunicación del Consejo de Comunicación. María Isabel Calle es máster en Dirección de Comunicación Organizacional, cuenta con un diplomado en Gerencia de Marketing, docente universitaria, ha dictado varios talleres de comunicación y marketing en instituciones privadas y públicas. Fue intendenta general técnica de información en la ex Supercom. Se desempeñó como directora de comunicación y marketing en la Fundación Teatro Nacional Sucre y directora de comunicación del tercer Festival Internacional Artes Visuales de Loja. María Isabel, bienvenida. Muchas gracias, María Fernanda, tu amable presentación. Buenas tardes a nuestros distinguidos invitados, Verónica, Sergio, Juan Carlos, a mis compañeros Diego y María Fernanda, y a quienes nos acompañan esta tarde a través de la página de Facebook Live del Consejo de Comunicación. La libertad de expresión es un derecho fundamental al estar relacionado con la autonomía y la libertad de las personas y que permite el acceso a otros derechos. Es importante entender que la libertad de expresión tiene dos dimensiones: la individual, es decir, donde cada uno de nosotros tenemos la libertad de expresar nuestras propias opiniones, y la social, que representa al derecho del conjunto de la sociedad a conocer todo tipo de pensamientos y de opiniones. En este sentido, al poner en la mesa del debate la protección de los periodistas, se pone en valor la protección del derecho que tenemos todos los integrantes de la sociedad a estar informados. Al hablar de proteger a las y los periodistas, nos referimos a proteger tanto su derecho personal como también nuestro derecho como ciudadanos a estar informados y conocer hechos de toda índole. De esta forma, el periodismo se convierte en un medio por el que todos los sectores que conforman una sociedad pueden conocer todo tipo de pensamientos y de opiniones, así también como decisiones que podrían afectar a distintos sectores de esta sociedad. Esta tarde es de festejo y de alegría para quienes conformamos y somos parte del Consejo de Comunicación. Y no puedo dejar de reconocer el trabajo de quienes son parte de la revista Enfoques de la Comunicación en esta tercera edición. Me voy a permitir también enviar un fraterno saludo a quien fuera nuestro presidente y quien desde el inicio alentó el desarrollo de la revista Enfoques de la Comunicación, el doctor Edison Toro. De esta forma, el Consejo de Comunicación, a través de un trabajo mancomunado, pone a disposición de la ciudadanía, de la academia, de los estudiantes y profesionales del periodismo y de la comunicación, la revista Enfoques de la Comunicación, como una potente herramienta académica y de investigación en el tema de protección a periodistas, que sea de su utilidad, de su uso y de su disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Enfoques de la Comunicación trae, además de los artículos académicos, una propuesta de principios generales para la protección a trabajadores de la comunicación que la presentaremos la próxima semana y a la cual están cordialmente invitados e invitadas. También podrán leer los estándares internacionales de protección de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Les invitamos a revisar nuestras redes sociales y nuestro sitio web, donde encontrarán todas las iniciativas que desarrollamos para promover, en un trabajo conjunto con la sociedad, el ejercicio pleno de los derechos a la información y comunicación,
Que tengan una excelente tarde.